Buenas noches, hermanos. Es un placer volver a estar con ustedes y saber que Dios sigue trabajando en sus vidas y que Dios sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Agradezco que cada día estén atendiendo a estos pequeños estudios y que glorifiquemos el nombre de Dios a través de todo ello. Hoy vamos a ver Hechos capítulo 9, versículos del 32 hasta el 43. Son dos historias muy singulares, parecidas en sí, y hablan de lo que Pedro podía hacer a través de ello. Y por ello estamos viendo dos milagros importantes en la vida de la gente. Dos milagros en las cuales eh, los apóstoles están involucrados, sabiendo que Dios está trabajando en su vida y siempre glorificando el nombre de Dios, siempre dejando que Cristo y que Dios haga las cosas a través de ellos. Una de las partes importantes que tenemos que aprender es a poder servir a Dios y reconocer que la obra es de Él. Por lo tanto, veamos los primeros versículos del 32 al 35, que dice que es la curación de Eneas. Dice: aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y dijo Pedro a Eneas: Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y vieron todos los que habitaban en Lida y en Salón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Cuál era el propósito de Dios en todo esto? Primero vemos que hay una sanidad de un hombre que tiene 8 años paralítico, que ya no se mueve, que está en cama. Y vemos que Pedro no le dice: te voy a sanar. Lo primero que le dice es: el Señor Jesucristo te sana. No es Él el que está sanando, es el Señor Jesús el que está actuando a través de la vida de Pedro. Y ahí es donde vemos que Pedro estaba plenamente convencido de lo que Dios estaba haciendo en su vida y dejaba que el Espíritu actuara a través de él. Vemos que no es fácil una sanidad como esta, pero vemos que es el Señor Jesús el que está actuando y el que se está moviendo. Un hombre que ya no tenía esperanzas de volver a caminar posiblemente, de que nadie esperaba que volviera a caminar. Y eso permite que la transformación de su vida permite que otros puedan acercarse al Señor Jesús. Hoy en día, el Señor Jesús está haciendo cosas importantes en tu vida, está haciendo transformaciones importantes en tu ser. Y eso debe de permitir a otros creer y conocer que Dios es real en nuestras vidas y que Él quiere transformar vidas y que solamente necesitamos ir al Señor Jesús y decirle: Señor, ven a mí. Este es el propósito de los milagros en este momento, de que reconozcan que Jesús había venido para darles vida y una vida abundante. Pero veamos el segundo. El segundo pasaje habla de una mujer, Tabita, nombre hebreo, y en griego Dorcas. Esta mujer era una mujer que se dedicaba a la gente que más necesitaba y les daba, cubría sus necesidades. Era un discípulo que realmente amaba al Señor y trabajaba y demostraba en la obra las grandes maravillas que Dios hacía. Pero enferma y muere. ¿Por qué permite Dios ello? Yo no lo sé. Podemos ver que Dios siempre permite cosas para exaltar el nombre de Él. Dice que la preparan su cuerpo, la ponen y que mandan a llamar a Pedro porque estaba cerca, estaba muy cerca de donde vive Tabita.
y van por él y la ponen. Y vemos que le piden, no tardes en venir, esto es de urgencia. Algo muy especial en ello. Seguramente habían escuchado lo que había hecho Pedro, el Señor Jesús a través de Pedro en la otra ciudad, que aproximadamente está como a 16 kilómetros, una ciudad de la otra. Entonces las noticias ya habían llegado hasta allá. Y le dicen con urgencia, ve, te necesitamos. ¿Cuál era la necesidad? Resucitar a una persona. Algo todavía mucho más difícil que sanar a un paralítico. Y vemos que Dios quiere hacerlo. Y veamos las palabras de Pedro. Entonces, sacando a todos, fíjense, se repite este evento, es muy parecido al evento que el Señor Jesús hizo con la hija de Jairo, que sacó a todos y solamente se quedó con unos cuantos. Pedro hace muy parecido. Él estuvo cuando fue resucitada la hija de Jairo. Y dice, Pedro se puso de rodillas, lloró y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Las palabras del Señor Jesús anteriores, Taki, Tabita Kumi, Tamita Kumi, niña levántate. Y aquí le dice por su nombre, Tabita Kumi, levántate. Algo que había hecho el Señor Jesús lo vuelve a hacer a través de la vida de Pedro. Y Pedro siempre está dándole la gloria a Dios. Y por lo tanto, la gente de ese lugar vuelve a ser impactada por lo que está haciendo, por lo que Dios hace en la vida del ser humano. Hoy, en nuestros días, lo que tenemos que aprender es a ser gente de impacto, porque somos gente que realmente obedecemos y hacemos lo que Dios quiere. Pedro estaba recorriendo, viendo las grandes maravillas que Dios hacía, porque había crecido el número de discípulos y está recorriendo cada ciudad para ver todas los grandes milagros que Dios ha hecho. Y él deja que Dios use su vida para hacer un milagro, para hacer 2 milagros en 2 ciudades y que estas ciudades puedan entregar su vida a Dios. Hoy en nuestros días, Dios espera lo mismo de nosotros, que seamos fieles servidores, fieles criaturas que podamos servir. Y no es de que no nos vaya a pasar nada. Vemos que a Dorcas o Tabita muere y permite que pase por ello. Es importante ver que Dios sigue trabajando en nuestras vidas. Y hoy, en nuestros tiempos, Dios sigue haciendo milagros importantes. Vemos enfermedades impactantes como el cáncer, SIDA, hoy el coronavirus. Pero vemos que gente muere. Es más, yo puedo decir, pastores muriendo. Pero eso es solamente para glorificar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos han servido con gran bendición y han sido ejemplo y han sido testimonio de otros. Voy a terminar con un relato que leí. No me acuerdo dónde lo leí, pero habla de un pastor que un día llegó a su iglesia. Dice que abrió esperando, era el primer día que iba a abrir en esa iglesia. Y dice que se encontró en el día de culto, primero 2 personas, un matrimonio. Luego llegaron otra familia y empezó con 5 personas. Y dice que pues, transcurrió todo el servicio, se agregaron algunos otros. Dice que al término del día
él fue asaltado. Lo asaltaron, le quitaron todo lo que traía. Dice, pues no traía dinero, no traía nada más su Biblia y todos los instrumentos. Y pasó, y dice que un tiempo después, pasó, fue al hospital, su esposa lo curó, lo ayudó, y él le dijo, ha sido el peor día de mi vida. Y posteriormente dice que la congregación comenzó a crecer, a aumentar, y dice que les comenzó a contar la historia de ese día. Y dice que cuando iba pasando y diciéndoles de la pareja, unas personas ya grandes, porque ya había pasado algo de tiempo, se levantaron. Dijeron, pastor, nosotros éramos esa pareja. Ese día nosotros nos íbamos a ir a divorciarnos. Y pasamos a esta iglesia y nos habló de Cristo y pudimos salvarnos. Y así fueron pasando. Y dice que pues hasta que llegó a cuando lo asaltaron. Y dice él que, dice, pues ese día terminé asaltado, golpeado y todo. Dice que se paró una persona atrás y le dijo, pastor, yo era uno de esos asaltantes. Lo habían asaltado 2 personas. Y dice, yo era uno. Dice, mi compañero murió. Y recuerdo que le habíamos quitado su Biblia. Entre sus cosas había una Biblia. Y eso me sirvió a mí para leer esa palabra. Para leer. Y hoy estoy aquí por esa Biblia. Y lo que él pensó que había sido un mal día, había sido el mejor día de su vida. Servir no implica que todo nos vaya bien. Implica que Dios está de nuestro lado y que las cosas mejoran porque Él está ahí. Que Dios les siga bendiciendo.